Continuamos con la serie de devocionales y hoy toca turno a Éxodo capítulo 1. Empezamos en el capítulo 1 y bueno, habla de la historia de la esclavitud de los hijos de Israel cuando estaban en Egipto. Recuerden que ellos no llegaron como esclavos, llegaron siendo familia del segundo hombre más poderoso de Egipto, pero con el tiempo, hermanos, se levantó otro rey que no conocía a José. Aquí en la base histórica, ¿a qué se refiere? La Biblia no indica cuáles eran los nombres de los faraones en Egipto, ni en el tiempo de José ni de Moisés, pero hay indicios históricos que apuntan a que el rey con quien José trabajó era de una dinastía extranjera conocida como los Hicsos. Estos eran reyes guerreros del Medio Oriente que conquistaron Egipto y la gobernaron durante más de 200 años. Esto explica más o menos por qué Egipto no tuvo, el rey de Egipto, ese faraón en aquel entonces, no tuvo objeción que José, siendo extranjero, fuera gobernador de Egipto. También hay datos históricos que indican que durante la dinastía de los Hicsos, la mayoría de las tierras eran posesión del rey, excepto las propiedades religiosas, lo cual coincide con lo escrito en la Biblia sobre el tiempo de José. Eventualmente los Hicsos fueron derrotados por miembros de una familia real egipcia y bueno, se levantó un rey que no conocía a José ni sus descendientes. ¿Cómo caen los israelitas en la esclavitud? Bueno, esta nueva dinastía egipcia ve a los israelitas como una amenaza porque eran muchos, se llegó a poblar de ellos la tierra. Y la Biblia no explica claramente cómo cayeron en esclavitud. Sin embargo, en la antigüedad, una de las formas más comunes de caer en esclavitud era por deuda o por guerra. Tal vez el pagar con trabajo o tal vez fueron obligados a trabajar como tributo de guerra. De cualquier forma, sabemos que el nuevo rey egipcio sometió a los israelitas a una esclavitud extrema cuyo objetivo era acabar con ellos, pero lejos de destruirlos, los israelitas se fortalecieron más. Un dato interesante de la tradición judía, algunos comentaristas dicen que los egipcios pusieron a trabajar a los israelitas para amargar su vida. Según ellos, los egipcios asignaron a esclavos israelitas a construir ciudades miseria, las cuales eran construidas sobre la arena y tan pronto como las terminaban eran derribadas para luego ser reconstruidas. Era una labor sin propósito cuya finalidad era desmoralizar a los esclavos. Pero vemos que cuanto más se multiplicaban, Faraón tomó la decisión de matar a los varoncitos que nacían de los hijos de Israel y ordenó a las parteras Cifra y Púa que cuando vieran que naciera niña la dejaran vivir y si nacía niño lo mataran. Pero aquí hay algo interesante, dice la palabra de Dios que las parteras temieron a Dios y guardaron la vida de los niños. Y aquí viene la enseñanza de esta mañana en el devocional. Qué importante es mantener el temor a Dios en circunstancias adversas. Cualquiera puede temer a Dios cuando todo va bien. Cualquiera puede temer a Dios cuando las cosas salen como uno quiere. Pero cuando todo está en contra, cuando es a costa de nuestra propia vida, es difícil mantener el temor a Dios. Estas mujeres se pararon por su Dios. Estas mujeres arriesgaron su vida, arriesgaron todo lo que ellas tenían, pero para ellos era más importante la obediencia a Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona decide obedecer a Dios a una costa de su integridad, a una costa de su vida, a una costa de lo que le pueda pasar? El Señor nunca queda mal, el Señor cuidó de ellas. Y dice la palabra de Dios 1:20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y dice 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Hoy en día todo el mundo quiere ser próspero, pero no todo el mundo quiere ser obediente. A Dios le interesa más que seas obediente, que seas próspero. Pero si tú eres obediente, Él va a prosperar a tu familia. Y hablando de prosperidad, no siempre es lo material, hermanos. Yo creo que la prosperidad más grande es conocer a Cristo como nuestro Salvador. Yo puedo ser un miserable aquí en la tierra, vivir en un jacal de lámina, comer puros frijoles todo el día, pero soy próspero porque tengo a Cristo en mi corazón. Y una persona que tal vez tenga una mansión, millones de dólares, pero no tenga a Cristo, es un miserable si no tiene a Cristo como su Salvador. Así es que bueno, este fue el devocional del día de hoy. Esperando